Capítulo 18. El Señor se le apareció otra vez a Abraham cerca del robledo que pertenecía a Mamre. Un día, Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Entonces, levantó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de allí. Cuando los vio, corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. Mi señor, si le agrada, deténgase aquí un rato. Descansen bajo la sombra de este árbol mientras les traen agua para lavarse los pies. Ya que han honrado a su siervo con esta visita, permítanme prepararles comida para que recobren fuerzas antes de continuar su viaje. Está bien. Haz lo que dijiste. Entonces Abraham volvió corriendo a la carpa y le dijo a Sara: Apresúrate. Toma 3 medidas abundantes de la mejor harina que tengas, y amásala y hornea pan. Luego Abraham corrió hacia el rebaño, escogió un becerro tierno y se lo dio a su siervo, quien lo preparó con rapidez. Cuando la comida estuvo lista, Abraham tomó yogur y leche junto con la carne asada y sirvió la comida a los hombres. Mientras ellos comían, Abraham los atendía bajo la sombra de los árboles. ¿Dónde está Sara, tu esposa? Preguntaron los visitantes. Está dentro de la carpa. Entonces uno de ellos dijo: Yo volveré a verte dentro de 1 año, y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo, y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Así que se rió en silencio dentro de sí misma y dijo: ¿Cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer? Sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es muy viejo. Entonces el Señor le dijo a Abraham: ¿Por qué se rió Sara y dijo: ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de 1 año, y Sara tendrá un hijo. Sara tuvo miedo, por eso lo negó. Yo no me reí. Pero el Señor dijo: No es cierto. Sí te reíste. Después de haber comido, los hombres se levantaron y miraron hacia Sodoma. Cuando salieron, Abraham caminó un tramo con ellos para despedirlos. ¿Ocultaré mis planes a Abraham?, preguntó el Señor. Pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré por Abraham todo lo que he prometido. Así que el Señor le dijo a Abraham: He oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra, porque su pecado es muy grave. Bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, quiero saberlo. Los otros hombres se dieron la vuelta y se dirigieron a Sodoma, pero el Señor se quedó con Abraham. Abraham se le acercó y dijo: ¿Destruirás tanto al justo como al malvado? Supongamos que encuentras 50 personas justas en la ciudad. Aún así, ¿la destruirás y no la perdonarás por causa de los justos? No, seguro que tú no harías semejante cosa. Destruir al justo junto con el malvado. Pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Sin duda, tú no harías eso. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría?
lo que es correcto. Y el Señor contestó: Si encuentro 50 personas justas en Sodoma, perdonaré a toda la ciudad por causa de ellos. Entonces Abraham volvió a hablar. Ya que he comenzado, permíteme decir algo más a mi señor, aunque no soy más que polvo y cenizas. Supongamos que hubiera solo 45 justos en vez de 50. ¿Destruirás toda la ciudad aunque falten 5? El Señor le dijo: No la destruiré si encuentro 45 justos allí. Entonces Abraham insistió en su petición. Supongamos que hubiera solamente 40, ¿eh? El Señor le contestó: No la destruiré por causa de esos 40. Por favor, no te enojes, mi señor. Permíteme seguir hablando. Supongamos que se encontraran solamente 30 justos. No la destruiré si encuentro 30. Dado que me he atrevido a hablar al Señor, permíteme continuar. Supongamos que hay solamente 20. Entonces no la destruiré por causa de esos 20. Finalmente, Abraham dijo: Señor, por favor, no te enojes conmigo si hablo una vez más. ¿Y si hubiera tan solo 10? Y el Señor contestó: Entonces no la destruiré por causa de esos 10. Cuando el Señor terminó la conversación con Abraham, siguió su camino, y Abraham regresó a su carpa. Capítulo 19. Al anochecer, los 2 ángeles llegaron a la entrada de la ciudad de Sodoma. Lot estaba allí sentado y cuando los vio, se puso de pie para recibirlos. Entonces les dio la bienvenida y se inclinó rostro en tierra. Señores míos, vengan a mi casa para lavarse los pies y sean mis huéspedes esta noche. Entonces mañana podrán levantarse temprano y seguir su camino. Oh, no. Respondieron ellos: Pasaremos la noche aquí y en la plaza de la ciudad. Pero Lot insistió y finalmente ellos fueron con él a su casa. Lot preparó un banquete para ellos con pan sin levadura recién horneado y ellos comieron. Pero antes de que se fueran a dormir, todos los hombres de Sodoma, tanto jóvenes como mayores, llegaron de todas partes de la ciudad y rodearon la casa. Y le gritaron a Lot: ¿Dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? Haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos. Entonces Lot salió de la casa para hablar con ellos y cerró la puerta detrás de sí. Por favor, hermanos míos, no hagan una cosa tan perversa. Miren, tengo 2 hijas vírgenes. Déjenme traerlas y podrán hacer con ellas lo que quieran. Pero les ruego que dejen en paz a estos hombres porque son mis huéspedes y están bajo mi protección. ¡Hazte a un lado! ¡Hazte a un lado! Este tipo llegó a la ciudad como forastero. Y ahora actúa como si fuera nuestro juez. Te trataremos mucho peor que a esos hombres. Y se lanzaron contra Lot para tirar la puerta abajo. Pero los 2 ángeles extendieron la mano, metieron a Lot dentro de la casa y pusieron el cerrojo a la puerta. Luego dejaron ciegos a todos los hombres que estaban en la puerta de la casa, tanto jóvenes como mayores, los cuales abandonaron su intento de entrar. Mientras tanto, los ángeles le preguntaron a Lot: ¿Tienes otros familiares en esta ciudad? Sácalos de aquí, a tus yernos, hijos, hijas o cualquier otro, porque estamos a punto de destruir este lugar por completo. El clamor contra esta ciudad es tan grande que ha llegado hasta el Señor, y Él nos ha enviado para destruirla.
Entonces Lot salió con prisa a contarles a los prometidos de sus hijas. ¡Rápido! ¡Salgan de la ciudad! ¡El Señor está a punto de destruirla! Pero los jóvenes pensaron que lo decía en broma. Al amanecer de la mañana siguiente, los ángeles insistieron. Apresúrate. Toma a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí. Vete ahora mismo, o serás arrastrado en la destrucción de la ciudad. Como Lot todavía titubeaba, los ángeles lo agarraron de la mano, y también a su esposa y a sus 2 hijas, y los llevaron enseguida a un lugar seguro fuera de la ciudad, porque el Señor tuvo misericordia de ellos. Cuando quedaron a salvo fuera de la ciudad, uno de los ángeles ordenó: corran y salven sus vidas. No miren hacia atrás ni se detengan en ningún lugar del valle. Escapen a las montañas o serán destruidos. Oh, no, mi señor. Ustedes fueron tan amables conmigo y me salvaron la vida y han mostrado una gran bondad. Pero no puedo ir a las montañas. La destrucción me alcanzaría allí también y pronto moriría. Miren, hay una pequeña aldea cerca. Por favor, déjenme ir allá. ¿No ven lo pequeña que es? Así no perderé la vida. Está bien, concederé tu petición. No destruiré la pequeña aldea. Pero apresúrate, escapa a la aldea porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí. Esto explica por qué aquella aldea se conocía como Zoar, que significa lugar pequeño. Lot llegó a la aldea justo cuando el sol salía en el horizonte. Enseguida, el Señor hizo llover de los cielos fuego y azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra. Las destruyó por completo, junto con las demás ciudades y aldeas de la llanura. Así, arrasó a todas las personas y a toda la vegetación. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás mientras lo seguía y quedó convertida en una estatua de sal. Abraham se levantó temprano esa mañana y salió deprisa al lugar donde había estado en la presencia del Señor. Miró al otro lado de la llanura, hacia Sodoma y Gomorra, y vio que subían columnas de humo desde las ciudades como si fuera el humo de un horno. Pero Dios había escuchado la petición de Abraham y salvó la vida de Lot, a quien sacó del desastre que se tragó a las ciudades de la llanura. Tiempo después, Lot abandonó Zoar porque tenía miedo de la gente de allí y fue a vivir a una cueva en las montañas junto con sus 2 hijas. Cierto día, la hija mayor le dijo a su hermana: no quedan hombres en ningún lugar de esta región, así que no podemos casarnos como todas las demás, y nuestro padre pronto será demasiado viejo para tener hijos. Ven, vamos a emborracharlo con vino y después tendremos sexo con él. De esa forma preservaremos nuestra descendencia por medio de nuestro padre. Así que aquella noche lo emborracharon con vino, y la hija mayor entró y tuvo relaciones sexuales con su padre. Él no se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando se levantó. A la mañana siguiente, la hermana mayor le dijo a la menor: anoche tuve sexo con nuestro padre. Volvamos a emborracharlo con vino esta noche y tú entrarás y tendrás sexo con él. De esa forma, preservaremos nuestra descendencia por medio de nuestro padre. Así que aquella noche, ellas volvieron a emborracharlo con vino, y la hija menor entró y tuvo relaciones sexuales con él. Igual que antes, él no se dio cuenta cuando ella se acostó, ni cuando se levantó. Como resultado, las 2 hijas de Lot quedaron embarazadas de su propio padre. Cuando la hija mayor dio a luz un hijo, le puso por nombre Moab. Él llegó a ser padre de la nación conocida ahora como los moabitas. Cuando la hija menor dio a luz un hijo, le puso por nombre Ben-Ammi.
él llegó a ser padre de la nación conocida ahora como los amonitas. Capítulo 20. Abraham se trasladó hacia el sur, al Negev, y vivió un tiempo entre Cades y Shur. Luego siguió hasta Gerar. Mientras vivía allí como extranjero, Abraham presentó a su esposa Sara diciendo: Ella es mi hermana. Entonces el rey Abimelec de Gerar mandó llamar a Sara e hizo que la trajeran ante él a su palacio. Esa noche Dios se le apareció a Abimelec en un sueño y le dijo: Eres hombre muerto, porque esa mujer que has tomado ya está casada. Sin embargo, Abimelec todavía no había dormido con ella. Así que dijo: Señor, ¿destruirás a una nación inocente? ¿Acaso no me dijo Abraham, ella es mi hermana? Y ella misma dijo, sí, él es mi hermano. Yo he actuado con total inocencia. Mis manos están limpias. En el sueño Dios respondió: Sí, yo sé que tú eres inocente. Por eso no permití que pecaras contra mí, ni dejé que la tocaras. Ahora devuelve la mujer a su esposo, y él orará por ti, porque es profeta. Entonces vivirás. Pero si no la devuelves, puedes estar seguro de que tú y todo tu pueblo morirán. A la mañana siguiente, Abimelec se levantó temprano y enseguida reunió a todos sus siervos. Cuando les dijo a sus hombres lo que había ocurrido, ellos quedaron aterrados. Entonces Abimelec mandó llamar a Abraham. ¿Qué nos has hecho? ¿Qué delito he cometido que merezca un trato como este? ¿Que nos haces culpables a mí y a mi reino de este gran pecado? Nadie debería hacer jamás lo que tú has hecho. ¿Qué te llevó a cometer semejante acto? Abraham contestó: Yo pensé, este es un lugar donde no hay temor de Dios. Ellos querrán tener a mi esposa y me matarán para conseguirla. Ella de verdad es mi hermana, pues ambos tenemos el mismo padre, aunque diferentes madres, y yo me casé con ella. Cuando Dios me llamó a abandonar la casa de mi padre y a viajar de lugar en lugar, le dije a ella: hazme un favor. Por donde vayamos, dile a la gente que yo soy tu hermano. Entonces Abimelec tomó algunas de sus ovejas y cabras, ganado y también siervos y siervas, y entregó todo a Abraham. Además le devolvió a su esposa Sara. Después Abimelec le dijo: Revisa mis tierras y escoge cualquier lugar donde te gustaría vivir. Y le dijo a Sara: Mira, le entrego a tu hermano 1000 piezas de plata en presencia de todos estos testigos para compensarte por cualquier daño que pudiera haberte causado. Esto resolverá todo reclamo contra mí y tu reputación quedará limpia. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec, a su esposa y a sus siervas, para que pudieran tener hijos. Pues el Señor había hecho que todas las mujeres quedaran estériles debido a lo que pasó con Sara, la esposa de Abraham. Capítulo 21. El Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. 8 días después del nacimiento, Abraham circuncidó a Isaac, tal como Dios había ordenado. Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac. Sara declaró: Dios me hizo reír. Todos los que se enteren de lo que sucedió se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham
Sara amamantaría a un bebé. Ay, sin embargo, le he dado a Abraham un hijo en su vejez. Cuando Isaac creció y estaba a punto de ser destetado, Abraham preparó una gran fiesta para celebrar la ocasión. Pero Sara vio que Ismael, el hijo de Abraham y de su sierva egipcia Agar, se burlaba de su hijo Isaac. Entonces ella se dirigió a Abraham y le exigió: Echa fuera a esa esclava y a su hijo. Él no compartirá la herencia con mi hijo Isaac. No lo permitiré. Esto disgustó mucho a Abraham, porque Ismael era su hijo. Pero Dios le dijo a Abraham: No te alteres por el muchacho y tu sierva. Haz todo lo que Sara te diga, porque Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Yo también haré una nación de los descendientes del hijo de Agar, porque él también es hijo tuyo. Así que a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, preparó comida y un recipiente de agua, y amarró todo a los hombros de Agar. Luego la despidió junto con su hijo, y ella anduvo errante por el desierto de Beerseba. Cuando se acabó el agua, Agar puso al muchacho a la sombra de un arbusto. Entonces se alejó y se sentó sola a unos 100 metros de distancia. Se echó a llorar y dijo: No quiero ver morir al muchacho. Pero Dios escuchó llorar al muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Agar, ¿qué pasa? No tengas miedo. Dios ha oído llorar al muchacho, allí tendido en el suelo. Ve a consolarlo, porque yo haré de su descendencia una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de Agar, y ella vio un pozo lleno de agua. Enseguida llenó su recipiente con agua y dio de beber al niño. El muchacho creció en el desierto, y Dios estaba con él. Llegó a ser un hábil arquero. Se estableció en el desierto de Parán, y su madre arregló que se casara con una mujer de la tierra de Egipto. En esos días, Abimelec fue con Ficol, el comandante de su ejército, a visitar a Abraham. Es obvio que Dios está contigo, ayudándote en todo lo que haces. Júrame en nombre de Dios que nunca me engañarás ni a mí, ni a mis hijos, ni a ninguno de mis descendientes. Yo te he sido leal, así que ahora jura que tú me serás leal a mí y a esta nación donde vives como extranjero. Abraham respondió: Sí, lo juro. Entonces Abraham se quejó con Abimelec por un pozo que los siervos de Abimelec habían quitado por la fuerza a los siervos de Abraham. No sabía nada. No tengo idea de quién es el responsable. Nunca antes te has quejado de este asunto. Entonces Abraham le dio a Abimelec algunas de sus ovejas y cabras y cabezas de ganado, y los dos hicieron un tratado. Pero Abraham además tomó otras 7 corderas y las puso aparte. Y Abimelec preguntó: ¿Por qué has puesto estas 7 separadas de los demás? Abraham respondió: Por favor, recibe estas 7 corderas en señal de que aceptas que yo cavé este pozo. Luego Abraham puso por nombre a ese lugar Beerseba, que significa pozo del juramento, porque fue allí donde ambos hicieron el juramento. Después de haber hecho el pacto en Beerseba, Abimelec partió junto con Ficol, el comandante de su ejército, y los dos regresaron a su hogar en tierra de los filisteos. Luego, Abraham plantó un tamarisco en Beerseba, y allí adoró al Señor, Dios eterno. Y Abraham vivió como extranjero en la tierra de los filisteos durante mucho tiempo.
Capítulo 22. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham. Lo llamó Dios. Sí, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo. Sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a sus siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: ¿Padre? Sí, hijo mío. Tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. ¡Abraham! ¡Abraham! Sí, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice: ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Luego volvieron al lugar donde estaban los siervos y viajaron de regreso a Beerseba, donde Abraham siguió habitando. Poco tiempo después, Abraham oyó que Milca, la esposa de su hermano Nacor, le había dado a Nacor 8 hijos. El mayor se llamaba Uz, el siguiente era Buz, seguido por Kemuel, antepasado de los arameos, Kesed, Asó, Pildas, Jidlaf y Betuel. Betuel fue el padre de Rebeca. Además de esos 8 hijos de Milca, Nacor tuvo otros 4 hijos con su concubina Reuma. Sus nombres eran Teba, Gahán, Taas y Maca.